Radio América, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros. Hoy le saludamos desde una lluviosa capital de la República. Gracias por su fiel sintonía. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos naturales. En las últimas horas ha llovido copiosamente en todo el territorio nacional, particularmente y con más incidencia en el litoral atlántico de nuestro país. Hoy vamos a descongestionar un tanto los temas que tienen que ver con el ámbito político cuando estamos a menos de un mes para que se practiquen las elecciones generales en nuestro país. Y creo que este tema es oportuno abordarlo porque tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente a nuestro sistema ecológico. Hoy es importante darle el espacio que se merece esta temática. Hay emergencia nacional en algunas zonas del territorio nacional y para ello hemos invitado a las autoridades gubernamentales que están al frente de atender todo este tipo de eventualidades. Les sugerimos también que puedan hacer sus comunicaciones a través de las redes sociales. Tenemos listas nuestras plataformas también de comunicación. Aquí en el Contrapunto de Radio América, habilitado ya nuestro WhatsApp al 95 20 20 80 para poder atender sus comunicaciones y con gusto las vamos a canalizar como es la mística en este espacio del Contrapunto de Radio América. Nos dicen nuestros productores que estamos listos también para poder establecer comunicaciones con las zonas mayormente afectadas en nuestro país. Nos vamos a auxiliar de nuestros corresponsales para poder establecer esa comunicación que están requiriendo muchos compatriotas que en estos momentos están solicitando, están clamando de un auxilio. Damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, en principio al comisionado presidente de la Comisión Nacional de la COPECO, Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Bueno, le preguntaba aquí al comisionado porque este hombre está al frente de como de 3 comisiones y me hacía alguna ilustración, pero bueno, lo presentamos a don Lisandro Rosales para luego entrar en materia con él y que nos dé un panorama amplio de cómo está la situación que se está viviendo, especialmente en las zonas más críticas afectadas por las fuertes lluvias que han caído y que están cayendo en este momento en todo el territorio nacional. Lisandro, bienvenido al Contrapunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lehman. Buenas tardes a todos los amigos de Radio América y el programa Contrapunto. Siempre es un agrado poder venir a esta prestigiosa casa de radio y compartir con el pueblo hondureño lo que se está viviendo y lo que se está haciendo también. Yo creo que han sido momentos bastante difíciles. Honduras, lamentablemente, está en la ruta de los frentes fríos, en la ruta de los ciclones tropicales y también estamos catalogados desde el año 2006 como uno de los países más vulnerables del mundo. Así que todo esto se conjuga muchas veces para mal para el país, pero yo creo que aquí es donde la solidaridad del pueblo hondureño queda establecida, Lehman, y donde todos debemos de actuar sin sesgos, sin colores, sin ningún objetivo más que beneficiar o apoyar a los que más sufren. Y en este momento tenemos ya casi 8,000 familias que se han visto afectadas producto del temporal que hemos tenido esta última semana. Muy bien, vamos a presentar a don Francisco Argeñal. Él es profesional, técnico, especialista en meteorología. Don Francisco, bienvenido al Contrapunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lesman, por invitarnos a este programa para informar a la población de una manera un poco más técnica y con el pronóstico oficial del país de cuáles son las condiciones que podemos esperar por los próximos días. Ya nos va a dar a conocer, don Francisco, cuál es la última lectura que está arrojando el Centro de Huracanes de Miami para que podamos tener una noción, un conocimiento de cómo está la situación, las proyecciones que se prevén para las próximas horas. Lisandro, le decía en la introducción, ¿cuál es el informe hasta este momento oficial que tiene producto de este temporal que ha dejado muchas lluvias, especialmente en el litoral atlántico de nuestro país? Bueno, Lehman, desde el día martes que iniciamos a sentir los efectos de este frente frío, se fueron desplazando hacia la zona del litoral caribe, específicamente el municipio de Omoa, la ciudad de San Pedro Sula, Choloma, y así fue haciendo su desplazamiento y todavía en estos momentos se nos
Tenemos afectaciones en el departamento de Colón, gracias a Dios, y un poco en Islas de la Bahía. Como le mencionaba, tenemos casi 8.000 familias afectadas. Estamos hablando de unas 37.000 o 38.000 personas que en alguna medida se han visto afectadas. Todavía mantenemos unos 22 albergues. Lamentablemente tenemos 5 personas que han fallecido en diferentes circunstancias. Esta mañana contabilizábamos todavía 2 niños que se habían desaparecido en la zona de Bajamar, pero gracias a Dios fue una picardía de ellos y aparecieron en Omoa paseando. Y el cuerpo de bomberos los rescató y los llevó de regreso hacia donde su familia. ¿Esos 38.000 a los que usted alude están en categoría de damnificados? Están en categoría de evacuados. Nosotros tenemos aproximadamente unas 16.000 personas que se encuentran evacuadas por algún motivo y de las cuales tenemos todavía unas 3.100 en albergues. Son 22 albergues que se han establecido a nivel nacional. Hay algunas comunidades, especialmente en las zonas montañosas del departamento de Atlántida, que han tenido problemas con sus calles, también en la zona de Leán, las comunidades como El Zapote, por ejemplo, que se vio interrumpido varias quebradas que había en esta zona y la gente pues estaba aislada. Y también en su momento tuvimos desaparecido, fuera de contacto, 2 embarcaciones pesqueras en el sector de La Mosquitia, a la cual ya gracias a Dios sus 11 tripulantes fueron rescatados con vida. Estamos hablando que directamente se han afectado unas 45 comunidades en diferentes puntos del país y con los daños que nos dejaron los desbordamientos de tanto el río Chamelecón en algunas partes, en otros sectores aquí el río Aguán, el Leán en el sector de Cuyamelito y otras partes bajas del departamento de Atlántida, al igual que los daños que aquí sufrimos en la ciudad capital el día miércoles con la quebrada La Orejona y especialmente en el barrio Los Jucos, donde sí tuvimos una situación bastante crítica. Se han distribuido aproximadamente unas 5 toneladas de alimento a nivel nacional y con el alimento también se da la ayuda, la asistencia humanitaria, que consiste en un kit de cocina, un kit de vajilla, colchonetas en algunos casos cuando se requiere, kit para bebés, kit de higiene personal, que es muy importante, kit de higiene del hogar en los casos de los que ya pueden regresar. Y todavía hace unos minutos se continuaba repartiendo y atendiendo la población de la colonia Jerusalén, en la zona de La Lima, que aquí el canal Chotepe desbordó y inundó una gran cantidad de viviendas en este sector, lo cual pues ha estado siendo atendido tanto como personal de Copeco del sector como personal de la alcaldía de La Lima. La Lima y el departamento de Colón, por esta ilustración que nos ha hecho así de forma rápida, son las regiones, los lugares del país mayormente afectados hasta este momento. Hasta este momento sí, incluso en la ciudad de La Ceiba también tenemos afectación, aquí en menor cantidad. La población de La Ceiba ha aprendido a vivir un poco con el riesgo y sabe en qué momento evacuar. También tenemos otro sinnúmero de familias en diferentes puntos del país. El municipio de Tela también se vio afectado y hace unos instantes se terminó de trabajar con el alcalde don Mario Fuentes, con la presencia del ministro de la Presidencia, don Ricardo Cardona, con nuestro subcomisionado para la región noroccidental, Ronnie Rodríguez, quienes coordinaron algunas acciones porque todavía hay comunidades, unas 20 comunidades que están incomunicadas en el sector de Tela y se está haciendo acciones con una constructora que está en el sector, tal como lo instruyó el presidente de la República, de colocarla al servicio de la comunidad en todos los puntos del país. Bueno, siempre que se dan estos fenómenos surge la versión de forma extraoficial que hay descargas que se están produciendo en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida popularmente como El Cajón. Y en esta ocasión no era de extrañarlo también. He escuchado versiones en ese sentido, don Lisandro, descartan rotundamente, se someten a cualquier investigación que no se está llevando a cabo esa situación. Y por el momento entonces no se necesitan las descargas. Tengo la lectura de hace unos momentos y se encuentra en 283.95, el nivel máximo de operación es de 288. Y el nivel máximo que la cortina aguanta es de aproximadamente 292 metros sobre el nivel del mar. El Cajón está en sus 4 turbinas operando a 100% de capacidad. Se está generando, eso consume agua del embalse. Y también recordemos que a diferencia de en el pasado, donde el agua prácticamente salía de la represa y cuando se hacía descarga iba directamente hacia el río Umuya a desembocar al Ulúa, ahora hay otra represa que se llama La Vegona, que también hace un poco de amortiguamiento antes de llegar al Valle de Sula. Así que son procesos que se están dando. Yo compartía con algunos periodistas esta mañana un video
donde la cortina estaba prácticamente seca, no había ni siquiera gotas de lluvia en ese lugar, pues la represa y la central hidroeléctrica en este momento no requiere ninguna descarga. Totalmente descartada esa posibilidad entonces. Ese es un trabajo que vienen haciendo los ingenieros de la ENE junto con especialistas de Copeco que hacen cálculos bastante precisos y se calcula al momento, si en caso se tuviera que dar, que no es el caso en este momento, se hacen cálculos para poder evitar una inundación en la parte baja del río Ulúa. Don Francisco Arajeñal, habíamos dejado pendiente lo relacionado a la lectura. ¿Qué arroja hasta este momento el Centro Nacional de Huracanes de Miami? Bueno, de acuerdo a las posiciones que nos dan los modelos, incluso también la misma posición que da el Centro Nacional de Huracanes de Miami, tenemos dos sistemas que están interactuando entre sí y con los remanentes que nos dejó el Frente Frío, que es un sistema de baja presión que está al norte del departamento de Gracias a Dios, que tiene un potencial de casi un 80% de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Sin embargo, la trayectoria que tiene pronosticada este fenómeno es buscando hacia la isla de Gran Caimán y hacia la isla de Cuba, alejándose de nuestro territorio en las próximas 48 horas. Por el día de hoy va a seguir afectando nuestro territorio, interactuando con los remanentes del Frente Frío, generándonos precipitaciones, sobre todo en la parte del departamento de Colón y sobre todo en el departamento de Gracias a Dios, y también en las islas de la Bahía, un poco también en la Ceiba, en Atlántida. Es decir, el pronóstico es halagüeño, pero no para confiarse también, ni para echarse de brazos a cruzar. No, porque como decía el señor comisionado, tenemos todavía ríos bastante crecidos que tienen una descarga bastante lenta en este momento por la acumulación que hay también de los contribuyentes o de los ríos que contribuyen al cauce principal, que nacen principalmente en algunas montañas ahí de Colón, por ejemplo, que van hacia el río Aguán, o los ríos pequeños también que nacen en las montañas ahí de Lloro, que también contribuyen hacia el río Ulúa, que están haciendo que las descargas sean bastante lentas. Desde ayer tenemos niveles arriba de 6 metros de elevación sobre el río Ulúa en la localidad de San Manuel, que todavía falta que desemboquen. Entonces, con estos escenarios de esos niveles, de esos ríos, más las lluvias que se están presentando, esto viene a dificultar el trabajo de atención de la gente. Por otro lado, tenemos el fenómeno del ciclón tropical o tormenta tropical, si lo queremos llamar así, Selma, que se encuentra ubicado unos más de 300 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca. El pronóstico de trayectoria de esta tormenta es que se va a acercar hacia las costas del Salvador y que prácticamente para el día sábado, la madrugada, ya se estaría disipando al interactuar con las con las montañas del Salvador y Guatemala, porque se pronostica que vaya en una trayectoria hacia esos lugares. Sí. ¿A qué atribuye usted de su condición de profesional de la meteorología que Honduras es creo que está dentro de los 5 países latinoamericanos más vulnerables Precisamente los fenómenos más violentos que tenemos en la parte del trópico, por ejemplo, están los ciclones tropicales, por un lado, y por otro lado también las sequías recurrentes. Y esto las sequías recurrentes están muy asociadas a la ocurrencia del fenómeno del Niño. Entonces, por un lado tenemos, cada año tenemos más seguido sequías, periodos de sequía más largos y más con mayor frecuencia o si lo podemos decir, con una mayor incidencia también en la parte del corredor seco que llamamos. Y justamente también tenemos la trayectoria de los ciclones tropicales, hemos estado ahí, si recordamos en 34 un ciclón tropical provocó bastantes lluvias en el occidente que hicieron que el río Marchala se desbordara y arrasara con la ciudad de Ocotepeque, por ejemplo. Y si recordamos también la llena del 54, luego el huracán Francelia en el 69, el huracán Fifi en el 74, el Mitch en el 98, Ágata, la tormenta tropical 16. Bueno, ahorita Nate este año desnudó la vulnerabilidad de nuevo. Y entonces estamos ubicados en ese espacio donde los ciclones tropicales también tienen su influencia. Y justamente el calentamiento global dice que los ciclones tropicales se van a volver más intensos. La gente experta en cambio climático
nos dice eso, los científicos han asegurado eso. No se puede asegurar que están apareciendo más huracanes ni más ciclones, pero sí que están volviéndose más intensos. La mano del hombre, ¿qué tanta incidencia tiene para que seamos uno de los países más vulnerables en el mundo? Bueno, hay factores que son globales, ¿verdad? Que por mucho que el hondureño quiera hacer, mientras no paremos las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, estas concentraciones van a hacer que la Tierra se continúe calentando. Pero por otro lado también nosotros localmente tenemos que hacer un mejor manejo y una mejor forma de adaptación a estos cambios, y eso se logra a través de un mejor cuidado del ambiente. Las temperaturas que se han incrementado muy rápidamente en varias ciudades se debe sobre todo a la deforestación que hemos tenido en los alrededores de las ciudades por el uso de leña o tal vez el mal cuidado, la costumbre que tenemos de prender fuego para sembrar, y ese fuego no se controla y a veces va a dar a los bosques. Entonces, todos estos cambios estamos haciendo que el agua esté menos disponible durante la temporada seca, que el manto freático se esté profundizando cada vez más, y eso pues nos está creando problemas de disponibilidad de agua para las distintas actividades de la población. Muy bien, habiendo escuchado la primera participación tanto del comisionado de Copeco, don Lisandro Rosales, y don Francisco Argeñal, profesional de la meteorología, vamos a hacer un monitoreo en estos momentos para constatar cómo está la situación, en principio en la zona norte, en San Pedro Sula. ¿Cuál es la situación climática que se está viviendo en la ciudad industrial de nuestro país? Antes consignamos aquí algunas comunicaciones que nos están llegando desde ya, algunas críticas. En este caso, para la parte oficial, don Lisandro, dice un amigo oyente, Honduras es vulnerable porque no dragan los ríos y no hacen bordos de contención y la tala de árboles. Ya vamos a tener una opinión sobre el particular, porque hemos escuchado también que esta crítica es muy recurrente para las autoridades gubernamentales. Abigail, me dice Noé, nuestro asistente aquí de producción, Abigail Santos, está lista desde San Pedro Sula. Abigail, le escuchamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así es, nos encontramos precisamente en las instalaciones de Copeco Regional 2, aquí en la colonia Valle de Sula, y es que a esta hora los datos estadísticos se reflejan con 3.385 personas, familias afectadas precisamente en el Valle de Sula, 16.636 personas afectadas. Evacuadas únicamente se reportan 3.195 familias evacuadas. Mencionábamos que esto sin duda alguna es preocupante. Hablamos de que afectadas son más de 3.000 las familias y únicamente se han evacuado prácticamente la mitad de esto, lo que preocupa a todas estas autoridades regionales de Copeco, porque las personas no quieren evacuar, las personas están renuentes a dejar sus casas, y esto está pues obligando a las autoridades a estar en constante monitoreo. Aquí en la regional de Copeco 2 las reuniones son de manera constante. Ellos están, a todas las autoridades de salud, los diferentes comités de emergencia locales y regionales mantienen estas reuniones constantes para estar también pues dando a conocer las cifras de las familias que están siendo evacuadas y que están en los 19 albergues que han sido habilitados en la zona del Valle de Sula. Mencionamos también que en horas de la madrugada se mencionaba que 2 niños habían desaparecido en el sector de Bajamar. A esta hora las autoridades de Copeco ya han informado que estos niños, bendito Dios, han aparecido con bien en un sector de Omoa. Aquí en la zona de San Pedro Sula se hablan de 3 muertos. Uno de ellos estaría precisamente en el sector de, como conocemos nosotros aquí, de Semcol, un joven de 15 años que fue arrastrado por la corriente de agua el primer día de alerta roja, y también de un joven de 27 años que perdió la vida en el sector de Santa Bárbara. Las autoridades de Copeco han emitido un nuevo boletín para la zona de la Valle de Sula, hablando precisamente de Cortés, Atlántida, Lloro, Colón, y gracias a Dios, quienes se encontrarían en alerta roja por 24 horas más, y esperamos pues que esto vaya disminuyendo, según lo que nos ha dado a conocer el subcomisionado regional de Copeco,
porque el frente frío estaría ya pasando, dejando únicamente lluvias leves para las próximas horas aquí en lo que compete al Valle de Sula. En el tema de albergues, están habilitados, se les está llevando toda la asistencia que se necesita, la ayuda humanitaria. Sin embargo, hay albergues que sí están presentando problemas porque no cuentan con agua potable, cosa vital líquido que sin duda alguna se necesita en estos albergues, y el llamado a las autoridades competentes para que reconecten esta agua potable de la manera más pronta posible para que estas personas puedan estar pues dentro de lo que cabe bien en estos albergues. Lo que se necesita en estos albergues en ese momento es colchoneta, más víveres. Siempre se está llevando la ayuda humanitaria por parte de Copeco a estos albergues, pero la gente quiere que se le lleve la ayuda hasta sus casas, Sí. hasta sus hogares. Abigail, ¿llueve actualmente sobre San Pedro Sula? En este momento no. Se observa un sol leve, no quiere salir del todo, pero el clima está fresco. No hay lluvia en este momento, sin embargo, para la tarde-noche se espera una llovizna leve. Muy bien. Gracias, Abigail Santos. Nos ha dado a conocer un panorama de cómo está la situación en San Pedro Sula. Sí se requiere de víveres, de algunos enseres para auxiliar a compatriotas que en San Pedro Sula han resultado damnificados o dañados por las lluvias. Ya va a responder el comisionado don Lisandro Rosales. Queremos tener en esta parte un panorama de cómo está la situación y nos vamos a ir hasta el departamento insular de nuestro país, hasta Islas de la Bahía. En Roatán está Rosendo Rosales. Rosendo, ¿cuál es la situación que están viviendo ahí en Islas de la Bahía? Le escuchamos aquí en El Contrapunto. Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros de la América, así como todos los redescuchas. Pues déjenme decirnos de que ahorita hay un ambiente agradable, podemos decir de que está algo medio soleado, no hay lluvias, la población ya se está desplazando para muchos lugares, va a visitar a sus parientes en algunas aldeas donde no pudo llegar el día de ayer porque no había paso, todos los riachuelos, porque aquí no hay río, aquí en Roatán no hay río, aquí hay unos riachuelos, pero estos se llenaron el día de ayer, las torrenciales lluvias que cayeron hicieron que esto pues se crecieran. ¿Qué es lo que ha pasado en Roatán? Las aguas lluvias que antes, muchos años, iban directamente al mar, ahora no pueden. ¿Por qué razón? Por las cantidades de construcciones que se han hecho a lo largo y ancho del municipio de Roatán, esto provoca que las aguas se vayan estancando y vayan afectando algunos lugares bajos. Aquí cuando vienen ingenieros de Tegucigalpa a hacer proyectos de alcantarillado, proyectos de pavimento, no escuchan a los ancianos isleños que les dicen este puente que están haciendo necesita un desnivel, este puente necesita más amplitud, pero los ingenieros son ingenieros y ellos saben lo técnico, pero no miran o no saben la cantidad de agua que han bajado por muchos años acá. Y esto después la gente adulta dice, yo les dije que este puente estaba mal hecho, que este puente no era la cantidad que tenían que darle de cobertura. Eso es lo que ha pasado. Por eso el centro de Coxinjol, el barrio El Suampo, los pobladores hayan sufrido, han perdido sus electrodomésticos, no tienen colchones donde dormir. Copeco, incluso para llegar a Copeco es difícil porque el riachuelo que está antes estaba súper lleno que no podía nadie pasar. Entonces Copeco hasta hoy quizás pudo estar ya distribuyendo algunas ayudas alimenticias. La policía llevó un cargamento, podemos decir unos 12 colchones para la municipalidad para que estos fueran distribuidos por el personal que tiene el alcalde asignado para este tipo de actividades. Esto es lo que ha pasado aquí en Roatán. Hay 35 personas albergadas, 24 en el Instituto Santos Guardiola de aquí de Coxinjol, hay 2 en la escuela Rubén Barahona de French Harbor y hay 19 en la escuela modelo que cubren las colonias de Santibay, Balfate, Policarpo Galindo y lo mismo Bellavista. ¿Qué es lo que pasa con estas últimas colonias? Que hay gente que medio construye su vivienda para hacer el paso, para el paso del sol, pero no para la lluvia. Aquí hay colonias vulnerables como la colonia Alvin Wester, la colonia La Fe, que son personas que están ahí como quien dice el día de mañana me sacan, pero hoy yo voy a construir algo para pasar el sol, no la lluvia, porque no tienen terrenos legales. Eso es lo que ha pasado aquí. Como se les dice acá, son invasores, aunque ellos están tratando de luchar y conseguir
su terreno ya legalmente. Esto es lo que ha pasado y lo que está pasando con estas torrenciales lluvias que cayeron aquí en Roatán. Sí, Hoy las Rosendo, autoridades- disculpe, Sí, las labores de faena, de pesca en el mar están normales a este momento. No, lo único que Capitanía de Puerto anunció en la reunión del CODEN es que ya había dado la facilidad de que el ferry o el yate Galaxy ya pudiera salir hacia la Ceiba. Y las embarcaciones ya sabían que el puerto de Cortés ya estaba habilitado y que podían dar ya el permiso para faenar. Guanaja no, porque el alto oleaje de Guanaja aún perdura, dijo el capitán de puerto en la reunión del CODEN. Solo es para el yate, para el ferry. Muy bien. A los pescadores les está llamando la atención para que no vayan a faenar, aunque el pescador sabe que en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces Sí. los peces se revuelven y es donde ellos aprovechan a la pesca. Pero también se les está recomendando no a salir a faenar. Estas son las cosas que está pasando aquí en Roatán. Ya está mejorando el tiempo, bendito Dios sea. Muy bien, Rosendo. Rosendo Rosales, excelente resumen de la situación que se está viviendo en el departamento insular de nuestro país. Y nos vamos a ir a La Lima. Refería el comisionado Lisandro Rosales de las zonas, las ciudades más afectadas por estas últimas lluvias. Ahí se reportaba que se había desbordado, se había salido de su cauce el canal de alivio conocido como Chotepe. Francisco Hernández está ya conectado con nosotros aquí en el Contrapunto de Radio América y nos da a conocer también un panorama de la situación que se está viviendo a esta altura de la tarde, cuando es la 1:26 en La Lima, en el departamento de Cortés. Francisco, le escuchamos. Buenas tardes. Correcto, buenas tardes. Aquí estamos ya reportándonos desde el Cuerpo de Bomberos esta tarde, donde han hecho una labor encomiable aquí en el municipio, rescatando personas con problemas. Sin embargo, ya el río ha cedido ampliamente, está en 26 metros, ya el río ya no presenta ningún peligro para el municipio, aparte de las destrucciones que se hicieron a comienzos de la semana. Indudablemente las personas han comenzado a retornar a sus hogares, algunos que se fueron del municipio, porque nosotros, Nesman, estamos acostumbrados a estar con estas inundaciones desde 1954, cuando teníamos 8 años de edad. Ya conocemos todo el trámite que da el espacio que da el río para que las personas podamos evacuar nuestras colonias, nuestras casas aquí en el municipio. Sin embargo, hay mucha gente que está retornando porque vieron de que en algunos lugares, por ejemplo en la colonia Citraterco, ninguna casa fue sobrepasada hacia donde se vive, en la parte de dentro. Solamente llegó a un pie de las casas, ahí donde están las gradas. Donde hay sufrimiento bárbaro es en las colonias donde están a pie de tierra. Las que se construyeron a pie de tierra, ahí han perdido sus pertenencias, como en el Nuevo San Juan. En una parte de la colonia Planeta, donde hay destrucción también bastante fuerte, por ese canal que acaba de mencionar del canal Chotepe. Ahí no es el canal Chotepe, no, que es el canal que viene de San Pedro Sula, el canal Tufoso, que le rompió ahí el borde de contención en la colonia Jerusalén. En esas colonias ahí está totalmente inundado. Colonia San Cristóbal, totalmente inundado. Ahí han perdido sus pertenencias los pobladores que se encuentran a orillas de la autopista que viene de San Pedro Sula hacia El Progreso. Allí están las autoridades atendiendo a estas personas de Copeco, de la Cruz Roja y bomberos, llevando alimentos, llevando medicamentos, la Cruz Roja llevando medicamentos y además agua potable por parte del Cuerpo de Bomberos. La colonia Independencia, que está bajito, esta que mencioné, también tiene problemas en la parte de las casas que están a flor de tierra. Ahí tienen pérdidas cuantiosas, puesto de que les alcanzó hasta sus camas, sus refrigeradoras, todo lo que es electrodoméstico, ahí lo han perdido estos habitantes de la colonia 15 de septiembre. Aquí en el municipio, ya propiamente para entrar a La Lima, al Boulevard Fuerzas Armadas, en la colonia 23 de septiembre, ahí ha habido un problemita, los que viven a la orilla del río Chamelecón, por filtración de agua del río. Sin embargo, pues ahí las personas también han recibido algunas atenciones
de parte de las autoridades, donde los daños que han provocado en gran escala son en el lado de las Guarumas, Sí. donde también han sido inundados ampliamente en ese sector. Francisco, en Dos Caminos. Disculpe, Francisco, que lo interrumpa. ¿Llueve actualmente sobre la Lima? De ninguna manera. Tenemos buen tiempo a esta hora de la tarde. Ok, muy bien. Nos vamos a quedar por ahí hasta ahora, Francisco. Gracias por ese amplio panorama que nos ha dado de la situación que se vive en la Lima, y nos agrada pues que de momento las lluvias hayan cesado ahí en el sector. Le agradecemos, Neman. Gracias. Don Francisco Hernández, corresponsal de Radio América en la Lima. Y de la Lima nos vamos a La Ceiba. José Guillén ya está presto, está listo también para darnos a conocer cuál es la situación que se está viviendo ahí en La Ceiba, en Ceibita la Bella. José, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lesman, y al ministro Lisandro Rosales allí en Copecua, que nos encontramos en La Ceiba con Florentino Martínez, que es el jefe del COE aquí, para hacerles un resumen detallado sobre cómo ha estado el impacto de esta situación climatológica. Estamos a través de Radio América, doctor. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, bueno, lo positivo para el día de hoy es que ya se restableció el paso a la cuenca del Cangrejal, ahí donde teníamos casi 14,000 personas incomunicadas desde hace 27 horas aproximadamente y sin energía. Aparte, se ha estado energizando esa zona y se prevé que para el día de hoy ya quede al 100% energizada. Ya tenemos paso también a la comunidad de Valpate, las otras localidades del sector, y a nivel carretero pues tenemos paso, a Dios gracias, tanto de Ceiba a San Pedro Sula y de Ceiba al sector de Tocoa. Mantenemos incomunicadas lamentablemente todavía 20 comunidades del sector de Arizona. Poco hablamos con el señor alcalde del sector, y es por el nivel de los ríos. Y se suman de esas mismas localidades 8 más, o sea, son 28 localidades incomunicadas, lo cual suma aproximadamente 21,000 personas que están incomunicadas temporalmente. Y esperamos que en el transcurso de este día, si lo permite el clima, ya puedan volver a la normalidad. También hoy estamos, como ustedes habrán visto, estamos distribuyendo ayuda humanitaria desde ayer. Están las caravanas saliendo para el sector de Tela, para lo que ha sido dentro de lo que es la Ceiba y los municipios cercanos. Y ya hoy, a Dios gracias, lo que es el gimnasio Ascona ya lo hemos cerrado, está en su proceso de desinfección y preparativo. Ya los albergados que teníamos ahí, los evacuados, ya retornaron en su casa. O sea, llegamos hasta un total de 114 albergados y secuencialmente desde el día de ayer se fue haciendo el proceso de reinserción a sus hogares, claro, con su ayuda humanitaria, que eso les provee para 5 días para que vuelvan casi a la normalidad. Y el día de hoy ya se hizo el último operativo de reinserción a sus hogares con todos los demás miembros del sistema de SINAGER, y ya cerramos, pero dejamos tentativo siempre el albergue principal de este municipio. ¿Cuántas viviendas destruidas tienen hasta el momento? ¿Cuántas personas fallecidas? Bueno, lamentablemente con los fallecidos, tenemos 2 personas fallecidas, una que murió aquí en el sector de La Ceiba, que es don Manuel Aguirre Reyes, de 24 años, el cual era habitante de la colonia San José. Y el día de ayer, en horas de la tarde, nos confirman la muerte del niño Justin Alexander Ramos Pérez, de 4 años, el cual vive en la aldea San José, en el sector de Esparta, y murió lamentablemente por ahogamiento, cayó en lo que es un alcantarillado cerca de su casa. ¿Qué se maneja de la persona encontrada y ahogada, una fémina? Sí, esa persona a muy tempranas horas nos dieron la notificación, las fotos, pero todavía estamos pendientes. Nuestro enlace de medicina forense en los próximos minutos quedó pendiente ya al terminar la autopsia, determinar cuál fue la causa, si no hubo otra causa agregada o si murió por ahogamiento por sumersión. Pero hasta que tengamos ya el dictamen de la autopsia, podríamos ver si lamentablemente se incrementa nuestra cifra de personas fallecidas o no. ¿Casas destruidas? Tenemos un número de 10 que han sido afectadas, pero de esas 9, 5 han quedado destruidas. Pero este número puede subir
o puede disminuir tal vez, y esperamos que sea así, porque se están haciendo las evaluaciones. Ya el CODEN, ya al cerrar el gimnasio y con el resto del personal, pues está haciendo las evaluaciones estructurales, no solamente de acá, sino de todos los demás departamentos, falta del de Colón, falta del sector de Roatán. Necesitamos, y está en proceso, un informe a través del Departamento de Gracias a Dios, a través del coronel Mejía, que se encuentra aquí a Sol. Para finalizar, ¿se mantiene la alerta roja en el municipio, la suspensión de clases? Sí, por el día de hoy ya tenemos la extensión de la alerta roja hasta el día de mañana, por 24 horas más, y esto es debido a, uno, la condición en que hemos quedado, que vamos a la rehabilitación de forma inmediata, y dos, las condiciones meteorológicas imperantes todavía. ¿Cómo está la vía férrea y también aérea? Mantenemos la vía aérea permeable, o sea, se está funcionando, la vía terrestre completa está funcionando, la vía marítima restringida todavía para embarcaciones de mediano y pequeño calado. Y gracias al doctor Florentino Martínez, que es el jefe de COE y también responsable del UME. Vamos a aprovechar también, Lesman, y el ministro Rosales, que hoy está cumpliendo 24 años de ser voluntario en Copeco, aquí en la ciudad de La Ceiba y parte del litoral atlántica. Nosotros retornamos a estudios principales de Radio América, la voz informativa del pueblo. Muy bien, gracias José Guillén desde La Ceiba. Bueno, hemos conocido, hemos escuchado un panorama de cómo está la situación en el litoral atlántico de nuestro país. Nos agrada que en este momento la situación en relación a ayer, comisionado, ha mejorado ostensiblemente. Y yo creo, Lesman, que en el norte lo que ha sucedido es que lo más fuerte de la lluvia ya ha pasado por lo menos en La Ceiba y en el Valle de Sula. Ayer precisamente estuvimos con el señor presidente reunido con varios alcaldes y todos en consonancia y sin distingo de colores políticos coincidieron en que el tema en estos momentos es la persona. No importan los colores, no importa. Y ese es justamente el trabajo que se está haciendo. Personal de todas las instituciones incorporados a los centros de operaciones de emergencia listos y en apresto para poder atender en casos de evacuaciones. El personal de Copeco, Cruz Roja y otras instituciones trabajando de la mano con las alcaldías municipales para hacer las entregas. Sin pensar qué color es el alcalde, porque no podemos en este tipo de emergencias puntualizar ese tipo de cosas. Y sí, de nuevo, desnuda la vulnerabilidad del país. En este momento fue el norte, en otros momentos hemos tenido la misma ciudad capital. Como usted bien decía hace unos momentos, el miércoles la lluvia en Tegucigalpa fue copiosa. Tuvimos alrededor de 80 milímetros de lluvia en un periodo bastante corto, lo que nos generó algunos problemas. Pero en esto tenemos que trabajar. Y un amigo oyente enviaba un mensaje hablando de los dragados. El año pasado y este año, tanto la alcaldía del Distrito Central, Copeco junto con otras alcaldías, la alcaldía de Trujillo, la alcaldía de Valle de Ángeles, la alcaldía de Santa Lucía, la alcaldía de Jojona, la alcaldía de San Lorenzo y varias otras alcaldías en el mismo Choluteca, estuvimos haciendo trabajos de dragado, que eso usted no ha escuchado que hemos tenido daños. Si usted ve el río Choluteca, tiene una fluidez bastante importante, pero recuerdo haber estado en la parte alta de la Quebrada del Sapo justamente en el mes de julio, donde estábamos haciendo un dragado, y 15 días después tuvimos una lluvia y la cantidad de basura que salió ahí, nosotros retiramos aproximadamente unas 8 toneladas de basura de ese sector, solo de la Quebrada del Sapo, la parte alta. Y justamente después de las lluvias la cantidad de basura era igual o mayor que la que teníamos. Entonces es una cultura que tenemos que trabajar en el país. Hay un estudio de la Agencia de Cooperación Japonesa que habla de que necesitamos 4.000 millones de lempiras para reducir la vulnerabilidad de la ciudad capital únicamente, y a esto le tenemos que sumar la vulnerabilidad que nos genera también los ríos Ulúe, Chamelecón, el Aguán, el mismo río Choluteca en algunas partes, en las partes de Mololica, de Marcovia y otros sectores del sur del país, y sin contar en los sectores del interior del país, donde usted tiene quebradas pequeñas que generan una escorrentía bastante fuerte. Tenemos que sumarle a esto también la deforestación que lamentablemente nos dejó el gorgojo. Así que la vulnerabilidad de Honduras sigue creciendo. Justamente German Watch, que es una institución que se encarga de medir este tipo de cosas, nos ha indicado, como le mencionaba, desde el 2006, que estamos en los primeros 3 países más vulnerables del mundo. Y dentro de las ciudades de Honduras, Tegucigalpa es la ciudad más vulnerable del mundo. Así que es una cosa bastante compleja. El Valle de Sula es una zona bastante productiva, pero también bastante amenazada. Hay proyectos especialmente de generación de energía y de control de inundaciones que
están postergados en el Valle de Sula. Sé de uno que ya está pronto a iniciar, que se ha socializado muy bien en la zona del río Ulúa, que esto nos contendría aproximadamente unos 7 mich. Si se hace esta obra de generación de energía, serían 600 megas de energía, pero sería una cortina de flujo que le llaman, o sea, turbinas que no estarían sin control bajando el agua, sino que serían un flujo permanente y constante que evitaría que el Valle de Sula se nos inundara por el río Ulúa. Falta ver las obras que tienen que hacerse en el tablón Ijicatuyo, que son los que serían en el río Chamelecón, pero todo esto el presidente Juan Orlando Hernández tiene una clara visión de qué es lo que se necesita del país y apoya este tipo de proyectos que sí son de valioso aporte a la producción del país y sobre todo a la garantía de la vida de las personas que están en el Valle de Sula. Nos escriben desde San Pedro Sula. Hola, feliz tarde. En San Pedro Sula estamos teniendo un día cálido, rico, dice, pero en el sector de La Planeta aún está inundada. Desde San Pedro Sula. Otro amigo oyente nos dice, me gustaría, por favor, pregúntele al técnico que tiene ahí con usted cuál es el pronóstico para el próximo domingo en la capital de la República. Otro oyente dice, hablo, dice, de los dragados del Valle de Sula. Yo creo que es la misma persona que está haciendo la crítica, que Honduras es vulnerable, dice, porque no dragan los ríos y no hacen bordos de contención y se permite la tala de árboles. Don Lisandro. Bueno, solo mantener dragado en los últimos 2 kilómetros del Valle de Sula es una inversión de 1.000 millones de lempiras al año. En su momento, en los años 40, la compañía bananera lo hacían y esto evitaba muchas veces las inundaciones. El Estado no tiene la capacidad en estos momentos financieros para hacer eso. Es por eso que tenemos que apostarle a esos proyectos de retención de agua y de control de inundaciones que se pueden hacer en la parte alta de la cuenca del río Ulúa y del río Chamelecón. Sí. El pronóstico consultaban para el próximo domingo, don Francisco, si nos puede ayudar. Otro oyente dice, se ha visto que les ha tocado yuca a los de Copeco, dice, pero me gusta verlos activados. Don Francisco, para que se motive. Bueno, para el domingo tenemos probabilidad de chubascos leves, sobre todo en el sector de Paterique por la mañana, por el mediodía. Ya para la tarde sí tenemos una alta probabilidad de chubascos, pero son chubascos leves para alrededor de la ciudad, sobre todo en el sector de Linaca, aquí en la montaña de Linaca, cerca de Tatumbla, y hacia la parte sur, hacia Jojona, tenemos alta probabilidad de chubascos, debido a que tenemos como la influencia de una vaguada prefrontal para ese día. Sí. Bueno, nos escriben por acá, con todo y todo lo que nos pasa, Copeco ha sabido responder últimamente, dice. Entre otras comunicaciones, nos dicen, consúltele cuál es la situación en los municipios del norte de Francisco Morazán, los municipios del sur de Francisco Morazán. Otro oyente dice, buenas tardes, saludos desde San Pedro Sula, a Lisandro, un buen hombre, dice. Soy hermano de Omar González, Gerson González. Don Lisandro. Un saludo a Gerson. Omar, una persona que trabajó de la mano de nosotros en Copeco, que lamentablemente falleció el año pasado por un accidente automovilístico de motocicleta, donde él venía, justamente era la persona encargada del radar meteorológico y venía de atender el radar y falleció. Un saludo a la familia González. Realmente la zona de Francisco Morazán, lo que tenemos es que se conjugan varios factores. Tenemos municipios como Maral, El Porvenir, que usted bien conoce, Cedro, San Ignacio, donde aquí lo que se nos dan son fuertes precipitaciones y algunos aislamientos, los cuales se han podido recuperar en los últimos días. Y en el sur de Francisco Morazán, en San Miguelito, La Libertad, Curarén, Alubarén, La Venta, también tenemos algunas afectaciones y básicamente las últimas que se nos han presentado en esta zona ha sido del lado de La Venta, en el sector conocido como Moramulca, que son deslizamientos que se dan aquí por fuentes de agua o filtraciones de agua que se dan en la montaña y provocan estos deslizamientos. En estos momentos, gracias a Dios, a pesar de que el departamento de Francisco Morazán se encuentra en alerta verde, no hemos tenido afectaciones en estos municipios y siempre monitoreamos no solo Francisco Morazán, sino que todo el país con nuestras regionales y con todos los sistemas que tenemos para poderle dar atención a la ciudadanía. Sí, nos están reportando, ministro, y sabemos que hay un compromiso y es importante también que de cara a los oyentes, a los televidentes, lo pueda refrendar. El sector de el Valle de Siria, las aldeas del Porvenir,
el vado que está próximo al Pedernal, una de las aldeas más grandes del Porvenir, está incomunicado, nos están diciendo, ministro. Y este es un tema, Lesman, que hasta el señor presidente ha estado muy interesado en que se recupere. La constructora que está en el sitio nos menciona de que el nivel de saturación para hacer una obra definitiva es bastante complicado en estos momentos, y esto es algo que la ciudadanía siento yo que debe de comprender. No es que no se tenga el deseo. El presidente desde el primer momento designó a INSEP, o sea, Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH, y a estas dos instituciones que tienen que ver con la infraestructura. Se han dividido el país en diferentes regiones, han colocado equipo preposicionado para poder atender, pero hay cosas que no se pueden hacer. Se pueden habilitar pasos, pero no se pueden hacer obras definitivas en estos momentos. En términos reales, ahí en ese sector del Pedernal, Lisandro, lo que se puede hacer una vez que bajen, me imagino, los niveles, es un trabajo provisional para el paso. Bueno, esperemos que se seque un poco más rápido. Recordemos que ya después de la segunda quincena de noviembre disminuyen un poco las lluvias, los niveles de este río que está en el sector del Pedernal pueden bajar. Consultaba yo a los ingenieros que fueron a hacer los análisis y me decían, mire, ahí tenemos que hacer un vado sobredimensionado, o sea que la capacidad, ahorita creo que tenía tubería de 48 pulgadas y hay que pasar a una tubería de 72 para que evitar tener este problema. Así que son soluciones, pero que necesitamos que se afiancen bien en el hecho de la quebrada, para que no nos vuelva a suceder esa situación. En milímetros nos consulta un amigo oyente, don Francisco, las últimas lluvias, ¿qué han contabilizado al respecto? En los últimos días, con la llegada del Frente Frío, más o menos desde hace unos 4 días atrás, las lluvias que hemos logrado medir andan alrededor de unos 500 milímetros en ese periodo, que si lo comparamos con las del feriado Morazán, prácticamente en 3 días llovió casi 4 veces lo que llovió durante el feriado morazánico, sobre todo en la parte del norte del país. Y esas son lluvias que pues provocan bastante daño, y así lo habíamos pronosticado. Por eso con mucha anticipación la Comisión Permanente de Contingencias emitió una alerta roja incluso para la zona del litoral Caribe, porque los pronósticos nos decían que íbamos a tener fuertes cantidades. El día de hoy, por ejemplo, en el sector donde más ha llovido es en el sector de Colón, entre Iriona y Trujillo. Por ejemplo, en Trujillo se han registrado cerca de 40 milímetros desde anoche hasta hoy en la mañana. Y hoy en la mañana cerca de 18 milímetros es lo que ha llovido en la ciudad de Trujillo, que es el lugar que hemos medido que más ha llovido. Y también, bueno, tenemos otras comunidades. Actualmente está lloviendo en varios municipios de Olancho, incluso aquí en Tegucigalpa tenemos algunos chubascos en los alrededores, y hacia el sector de Reitoca, Lugarén, Curerén, hasta la zona sur. ¿Qué reportes tienen? ¿Hay lluvias? Ahorita hay lluvias, pero en la parte de las montañas del sur de Francisco Morazán, y sobre todo también en el norte de Valle, en San Francisco de Coray y tal vez en Caridad. Muy bien. Nos dice acá la producción, Noé Mejía, que tenemos comunicación de nuestros oyentes, nuestros televidentes. Le escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Aló? Hola. ¿Entiendes? Lo escuchamos, caballero. Mire, caballero, tengo aquí yo un artículo que afortunadamente guardé hace unos 6 años atrás, ¿no?, de un estudio que se hizo alrededor de la degradación y la deforestación a nivel nacional, ¿no? Y dice allí que identifican 140 causas y efectos de la deforestación y la degradación en Honduras. Yo como hondureño creo que debemos proteger nuestros entornos ecológicos. Con ese afán de desarrollo y todo, yo no sé qué es lo que nos va a quedar al final. Yo no me opongo al desarrollo de Honduras, pero sí hay que tomar muy en cuenta la deforestación, porque eso le está causando enormes daños a muchas comunidades de Honduras. La naturaleza se está cobrando venganza, ¿no?, porque no se le ha protegido. Entonces yo exijo a los señores diputados, no hay tan solo uno que haga una propuesta alrededor del entorno ecológico de nuestro país y a favor de la problemática de la sequía, ¿no? Yo hasta el día de hoy no he escuchado un candidato a diputado o candidato a la presidencia que haga ese tipo de planteamientos de proteger nuestro entorno ecológico. Esa es una necesidad, ¿no? Y lo repito, dice, identifican 140 causas y efectos de la deforestación, degradación y degradación en Honduras. Eso fue un
un artículo elaborado por Ramón Wilberto Nuela, ¿no? Sí. Sí, que creo que es de los únicos periodistas ecologistas que hay en nuestro país. Mucho me gustaría que los periodistas se interesaran un poco más por nuestra cuestión ecológica, porque los hondureños, es necesario concientizar a la gran mayoría de los hondureños y concientizar a nuestros gobiernos que han sido totalmente irresponsables, porque esa fue una de las conclusiones que llegaron, que no ha habido una política definida en cuanto a la protección de nuestros recursos naturales. Y aún a estas alturas, yo creo que la conducta de nuestros gobernantes no ha sido la adecuada. Los mismos diputados no han sido capaces de tener una iniciativa de ley a favor de nuestros recursos naturales. Muy bien. Que es una enorme riqueza para Honduras. Excelente su aporte, señor. Gracias por su aporte. Creo que es un aldabonazo para los candidatos presidenciales que coincide. Acá un amigo oyente nos dice, ya nos tenían atiborrados de tanta política. Qué bien, se está hablando de un tema de carácter humano que tiene que ver con nuestro ecosistema, dice. No he escuchado a ningún candidato presidencial con una propuesta seria en relación a los efectos del cambio climático en nuestro país. Desde Choloma, tan alegres los cholomeños, don Lisandro, nos dicen por acá saludos desde Choloma, aquí en la López Arellano, primera vez que no se inunda, dice, por la limpieza de una quebrada que pasa por aquí, dice. Y quiero que por favor me digan cuál es el pronóstico para Cortés para el fin de semana. Ya nos va a decir don Francisco antes un comentario, Lisandro, porque en otras ocasiones a esta altura desde Choloma teníamos reportes de muchas inundaciones. Afortunadamente ahora no. Al amigo oyente que estuvo en al aire ahorita, lástima que no dejó su número, porque sí es importante que conozca el Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo, porque ahí se aborda el tema de la protección ambiental, el tema de cómo nosotros tenemos todos una responsabilidad, la comunidad, el gobierno, la ONG, la cooperación internacional, todos tenemos una parte, y es un tema que engloba todo lo que es la cobertura forestal, la seguridad alimentaria del hondureño, la adaptación y mitigación del cambio climático, que es una de las cosas que él usaba, el buen uso y el buen manejo del agua, un desarrollo realmente productivo y la conservación de suelo, que es vital para que tengamos un ambiente saludable. Lástima que no tengo el teléfono de él, porque sí me hubiera gustado enviarle el proyecto y que él pueda tener esa información que es valiosa, que todos los hondureños conozcamos. Choloma ha sido uno de los municipios que se ha estado interviniendo. Nosotros tenemos en Copeco un programa que estamos atendiendo 21 municipios del Valle de Sula con diferentes obras, y Choloma ha sido una de las que más ha tenido obras, al igual que Progreso y los otros municipios del Valle de Sula. Nosotros, el compromiso que el presidente Juan Orlando nos ha puesto desde un principio es siempre estar de la mano de las comunidades, trabajar muy de cerca de los alcaldes, y es algo que se ha logrado, una estrecha relación con los diferentes alcaldes de las zonas que intervenimos, porque el nivel local es vital para conocer la amenaza que tenemos. Nosotros podemos tener estadísticas a nivel global o a nivel de estudios que se hacen a otro nivel, pero la comunidad es la que conoce realmente el impacto que genera en los diferentes municipios del país. Bueno, tenemos comunicación desde Pasadena, California. Arnoldo Velázquez, gracias Arnoldo, nos dice: hola, feliz día, felicitaciones por su programa y mi admiración y respeto para el señor periodista por su profesionalismo. Pocos como usted, señor, el invitado tiene razón en cuanto a la mala costumbre de tirar basura, ya que eso causa gran cantidad de problemas de toda índole. Abrazos desde Pasadena, California. Gracias Arnold Velázquez por sus conceptos. Teníamos en el tintero don Francisco Argeñal, están solicitando el pronóstico para el fin de semana en Cortés. Fíjese que para el fin de semana tenemos la entrada de una cuña de alta presión que va a hacer otra vez una disminución en las temperaturas y nos va a provocar arrastre de humedad desde el Golfo de Honduras hacia el departamento de Cortés. Esperamos lluvias sobre todo en la madrugada y al final del día, con un chance en el mediodía de tener cielos parcialmente nublados con menos probabilidad de lluvia, pero para el sector de los lugares alrededor del cerro del Merendón, que le llamamos la montaña Merendón, ahí en San Pedro Sula, ahí sí esperamos chubascos casi de manera intermitente durante todo el día el domingo, pero hacia la ciudad de San Pedro Sula y más que hacia el sector de La Lima, pues esperamos algunas condiciones de cielo medio nublado al mediodía con un poco de sol, pero en los extremos del día se esperan lluvias y chubascos.
Perfecto. También nos están solicitando el pronóstico para la zona sur, lo vamos a tener pendiente. Antes consignamos comunicaciones a través del Facebook Live. Sami Morazán nos está notificando, nos está escribiendo Isaid Contreras desde la Unión Americana. Saludos, Lesman, desde Dallas. Un saludo, Isaid. También Mari Paz, saludos desde Italia, bendiciones. Me encanta, yo les escucho todos los días, nos dice Mirna Toledo, entre otros oyentes que están conectados a través de las redes sociales. El pronóstico para la zona sur, don Francisco Argeñal, para que vayamos evacuando estas consultas de nuestros oyentes y televidentes. Bien, para mañana en la tarde esperamos tener ya alguna influencia de la entrada del Pacífico, que nos va a generar nubosidad, sobre todo en los municipios del Corpus, Concepción de María, San Marcos de Colón, y también en la parte de Pespire, en la parte alta, y San Isidro, San José. Lo mismo que para el norte de Valle. Y esas lluvias se van ya para la tarde del sábado. Se espera que se vayan propagando un poco más hacia la parte costera y vamos a tener entonces un escenario de lluvias, pero no van a ser tan fuertes. La vigilancia aquí más bien en la zona sur, se me había olvidado mencionar, es que el oleaje se va a incrementar bastante a partir de mañana. Y vamos a tener olas de cerca de 6 a 8 pies con máximo en la medida que el fenómeno que este ciclón tropical, Selma, empiece a acercarse a las costas ahí entre El Salvador y Guatemala. Entonces, en el transcurso de mañana, el oleaje se va a ir incrementando con ese oleaje, con esa altura de casi 8 pies de altura, que es una amenaza para las embarcaciones pequeñas. Es decir, con ese pronóstico no hay posibilidades de faenar, de hacer labores de pesca, ¿no? Bueno, se está decretando una alerta verde para los municipios de Marcovia y Amapala. ¿Desde ya? Ya está vigente. Ya está vigente. Sí, eso nos permite informar o decirle a la gente que empiece a monitorear el comportamiento del mar ahí en el Golfo, porque las olas se pueden incrementar e incluso pueden representar alguna amenaza de infiltración a tierra firme en el sector desde Punta Ratón hasta Punta Condega en Cedeño. Seguimos atendiendo más comunicaciones. Hola, por favor, dígale al señor ministro de Copeco, la carretera que conduce de Belén Gualcho a Ocotepeque, a San Marcos, Ocotepeque, está incomunicada. ¿Qué nos puede decir, por favor? Dice, estamos desesperados. Don Lisandro. Inmediatamente no teníamos reporte de esto, pero inmediatamente pasamos la información a nuestra regional de Copeco en el departamento de Copán, que también Ocotepeque, para que hagan la evaluación rápida y determinemos a través de INSEP o de Investache quién podrá hacer el trabajo aquí, qué tipo de trabajo se necesita. Recordemos, Lesman, lo que le mencionaba con el mismo caso del Pedernal. Hay que ver que lo que se puede hacer es una habilitación del paso, no podemos hacer una reconstrucción, correcto. Sí. Es decir, en esos casos así, como el del Pedernal y definitivamente habría que esperar la época de verano para una obra definitiva. Para una obra definitiva reales, creo que sí. Sí, hay que esperar una obra definitiva bien construida y que no vuelva a suceder este problema. Muy bien. Atendemos más comunicaciones, Elmer. Muy buenas tardes a través de la línea telefónica. Hola, buenas tardes. ¿Tenemos las comunicaciones? Hola. Aló, sí, buenas tardes. Lo escuchamos, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José David Lagos. Estoy llamando con respecto a un proyecto que está realizando Copeco en la región de Palma Real, Santa Bárbara, ¿verdad? En este momento se está construyendo un puente y considerando que estamos en época de invierno, pues yo como poblador de aquí no considero pues procedente, ¿verdad? Entendemos que Copeco está haciendo su labor de apoyar a la comunidad, pero en temporada de invierno está como qué tan rentable va a ser o qué tan confiable va a ser la estructura que están haciendo. Gracias. Sí, bueno, válida la observación del señor don Lisandro. No recuerdo el avance que ve en este puente, pero sé que las obras principales, que eran el afincamiento de columnas, se hizo en el verano. Y ahora solo están en la rodadura que se tendría que hacer y esto pues sí se puede hacer en estos momentos. Lo más vital, que era afianzar bien en el lecho del paso las bases, eso se hizo en el verano y se hizo pues con una técnica. Estos son financiamientos que tenemos de Banco Mundial y tenemos que cumplir un montón de requisitos que hemos estado cumpliendo, más de 85 obras que hemos ejecutado en los últimos 3-4 años. Solo permítame, don Lisandro, vamos a la pausa obligada aquí de la diaria y luego proseguimos en el contrapunto de Radio América.
Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. Proseguimos en el contrapunto de Radio América. Estamos hablando sobre la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos naturales. Honduras nuevamente ha sido golpeada por las fuertes lluvias que para esta época son muy normales, muy tradicionales en el país. Afortunadamente se vive una relativa calma de momento en las zonas que han sido mayormente afectadas por las lluvias, particularmente el día de ayer. Antes de irnos a la pausa, estaba en el uso de la palabra el comisionado don Lisandro Rosales. Había una consulta sobre, más que todo una observación y una crítica constructiva sobre la construcción de un puente en Santa Bárbara. Decía usted, comisionado. Sí, nos llamó José David para hacer esa observación. Eso, como le mencionaba, es una obra que se está ejecutando con recursos financiados por el Banco Mundial, y en esto tenemos un montón de requerimientos y gobernanzas que hay que seguir, y una de las condicionantes es que las obras pues tienen que hacerse con los periodos de retorno, o sea, que puedan hacerse el análisis de los últimos 25 a 50 años y que no tengamos ningún problema para que genere daños o se provoquen daños en estas obras que se han hecho. Ya Copeco ha realizado más de 83 obras de este tipo a nivel nacional y gracias a Dios pues con muy buen suceso. Sí, otro oyente dice, en el país se hacen muy buenos proyectos, dice, los he escuchado, teóricamente se escuchan muy bien a propósito de los efectos del cambio climático, nos dice un oyente. Escuché de un proyecto agua, bosque y suelo, dice, agua, bosque y suelo, pero en la práctica no he visto nada, dice. Por favor, quisiera que me dieran más información. Si el comisionado tiene, consúltele, me dice el amigo oyente de don Lisandro. En efecto, este es un proyecto marco, se llama, donde aquí el involucramiento de toda la sociedad, gobierno, ONGs, sector privado, comunidades y cooperación, tenemos una parte. Ya hay resultados positivos que se han venido haciendo. Este es un proyecto de corto, mediano y largo plazo, no es un proyecto de la noche a la mañana, donde se tiene que hacer en base a las necesidades de las comunidades. Ya hay avances importantes. Uno de estos avances ha sido el proyecto del corredor seco, que se denomina, donde más de unas 300,000 familias se han visto beneficiadas en los departamentos de Intibucal, Empira, La Paz, Choluteca, Valle, el sur del Paraíso, incluso en Francisco Morazán. Las cosechas de agua son parte de este proyecto, más de 500 cosechas de agua que se han ejecutado y beneficiando ya las comunidades. Se están haciendo proyectos con escuelas. Este es un proyecto integral que, como lo mencionaba, tiene que ver con el trabajo de toda la comunidad, de toda la sociedad junta para poderlo desarrollar. Solo como dato histórico en el tema de agua, diariamente en los inviernos, o lo que le denominamos época lluviosa en Honduras, nosotros botamos al mar 3 millones de metros cúbicos por minuto en el país. O sea, me refiero a todos los ríos y quebradas del país. Eso es lo que se desperdician. Si nosotros pudiéramos utilizar todos esos 3 millones o reservar esos 3 millones de metros cúbicos por minuto, tuviéramos más embalses, tuviéramos más lugares para cosechas, y debemos de seguir esos ejemplos. Y el proyecto Agua, Bosque y Suelo es el marco orientador que nos daría la oportunidad para poder desarrollar todas estas áreas que necesitamos desarrollar en el país. Sí, para que tome nota, don Lisandro. Hola, dice, esto es en la comunidad de Chapagua, Trujillo, Colón. Se ve que el río está muy crecido. Estas son algunas casas, dice, están a punto de caer enteras con el deslizamiento de la tierra y la crecida del río mismo, del mismo nombre, dice, en Chapagua, Trujillo. Y nos dan un número aquí, 99190012, para mayor información. Aparentemente es crítica la situación que se está viviendo en ese sector. Buenas tardes, dice, excelente programa. ¿Podría preguntarle al comisionado si es cierto que habrá una avenida de aguas que afectarán a la Lima esta tarde y noche, dice? No, los niveles de los ríos se han normalizado en alguna medida, se tienden a bajar. No hay en este momento ninguna amenaza que pueda, porque ha bajado lo que estaba. Ahora sí ha estado lloviendo en algunas partes de la cuenca alta y esto puede generar algún crecimiento leve
pero no es una crecida repentina ni súbita que pueda generar mayor afectación. Se está haciendo evaluaciones especialmente, como lo mencionaba, en el canal Chotepe. El canal Maya, a pesar de que tuvo unas filtraciones cerca de la colonia Pineda, realmente ha dado el efecto para lo cual fue construido, y es bajarle el nivel al río Chamelecón, y esperemos pues que no tengamos ninguna afectación adicional en la Lima. Sí, nos están requiriendo el pronóstico para el fin de semana de La Paz, de Intibucá, don Francisco. Sí, por favor, evacuamos estas consultas. En todo el suroccidente vamos a empezar a tener lluvias a partir de mañana en la tarde, que se van a ir intensificando. Eso producto de las bandas nubosas que alimentan a esta tormenta, a Selma, esta tormenta tropical Selma, y esas bandas se van a empezar a interactuar más con el suelo hondureño en la medida que este fenómeno se vaya acercando hacia las costas del Salvador, que eso lo va a ir haciendo ya mañana por la tarde. Entonces vamos a tener lluvias sobre todo el día sábado y amanecer todavía el domingo. Ya el domingo en la tarde más bien las lluvias se trasladan hacia el lado del Paraíso, Choluteca e incluso Olancho, debido a que tenemos como una vaguada interactuando con la posible depresión tropical que se estaría formando ahí en el Caribe, que estaría yéndose hacia el lado de la isla de Cuba. Entonces, para mañana sí esperamos lluvias en ese sector, el mañana sábado en casi todo el suroccidente del país. Sí. Nos están pidiendo también el pronóstico de Atlántida para el fin de semana, don Francisco. Bueno, Atlántida todavía estamos revisando y por eso se mantuvo la alerta, es que para mañana tenemos una ligera merma de las lluvias en todo el litoral Caribe, pero con la entrada de esta cuña de alta presión y la interacción con la circulación de este ciclón que está al norte de la Mosquita en este momento, va a generar precipitaciones de nuevo el fin de semana que podrían extender hasta el lunes debido a los vientos norte que estarán arrastrando humedad, depositándolo en las montañas ahí desde la Sierra de Omoa, Mico Quemado, Nombre de Dios y La Esperanza. Ahí esperamos que hayan precipitaciones debido a la influencia de esta cuña. Bueno, no nos podemos sustraer, don Lisandro, a pesar de lo que estamos viviendo, del 26 de noviembre, de lo que va a ocurrir, esa gran fiesta que esperamos se viva con toda tranquilidad y que al final el pueblo hondureño salga masivamente a votar y que salga el que al final la mayoría del pueblo hondureño escoja o elija. En ese sentido de darse algunas interrupciones de pasos, algunas incomunicaciones, ¿hay algún plan, tomando en cuenta que el voto en Honduras es domiciliario desde hace algunos procesos electorales que hemos vivido? ¿Qué han proyectado, qué han planificado, qué han hablado al respecto con las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que esta elección ocurre en una temporada de lluvias? Y antes las elecciones eran en marzo, creo, en marzo o en abril, antes era en febrero, por ahí, donde no había tanto problema. Justamente hemos estado en pláticas con el personal del tribunal, no solo por el tema de lluvia, sino que por el otro tema de aglomeraciones masivas, revisión de centros educativos, y en esta semana o la próxima los tendremos también, porque dentro del Sistema Nacional de Emergencias montamos un centro de operaciones conjuntamente con el tribunal. La idea y la instrucción que se ha dado al más alto nivel es de que los pasos, como le mencionaba, se habiliten para que pueda haber una libre locomoción y circulación de las personas. El compromiso que hay por parte de las instituciones que manejan la infraestructura del país es que todo camino, aunque no va a estar en óptimas condiciones, porque sí hay mucho daño producto de las lluvias, pues se va a poder circular libremente entre las cabeceras municipales y las aldeas en diferentes puntos del país. Hay algunos casos donde muchas veces son calles incluso que no están en la red oficial del Estado, que las comunidades obviamente tienen el deseo de poder habilitar o que se les haga una obra definitiva, pero con estas lluvias es bastante complicado. Perfecto. Bueno, estamos teniendo muchas comunicaciones. Dice, ¿hay algún número de emergencia para llamar a Copeco? Dice, les hablo desde Iriona. Dice. 911, es el único número de emergencia para todas las entidades que tenemos que ver en la respuesta: Bomberos, Cruz Roja, Copeco, Cruz Verde, Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público. El 911, que el funciona 911, las 24 horas. 24 horas, 365 días del año. Perfecto. Bueno, nos dicen por acá, hay una crítica por acá que se estaba haciendo al alcalde de
Sabana Grande. Dice, gracias ministro, por acá, bueno, lo felicitan mucho. Entiendo que no va a ningún cargo de elección popular, don Lisandro. Nunca me ha interesado los cargos de elección popular. Bueno, por acá dice, el alcalde de Sabana Grande está haciendo proselitismo, dice. Se está aprovechando de personal que está a disposición para estas emergencias, dice. No sé si tiene algún conocimiento sobre el particular, don Lisandro. Yo le recomendaría a cualquier alcalde que en estos momentos no podemos aprovecharnos del mal de nadie. Nosotros como institución y en Sabana Grande no hemos tenido reportes nosotros de afectaciones, así que no creo que sea con ayuda nuestra, nuestra del Estado. Pero sí es una recomendación, se ve muy mal hacer política con la desgracia de otros. Sí. Bueno, dice, una consulta quizás para el técnico, dice, disculpe mi ignorancia, he escuchado eso del fenómeno del niño, de la niña, por favor que me expliquen, dice. Yo creo que es válido. Sí, es válido porque ahora todos lo asociamos con el niño o la niña. Si tenemos sequía y tenemos una canícula larga, eso está asociado con la ocurrencia del fenómeno del niño. Si tenemos bastantes ciclones tropicales, estamos asociándolo con el fenómeno de la niña. ¿El nombre de dónde proviene? Entonces, el nombre proviene porque este fenómeno tiende a intensificarse a finales de año. Y hace muchos años atrás, los pescadores de Perú, cuando salían a faenar en enero, a buscar pesca, que son los meses de mayor actividad pesquera en Sudamérica, asociaban con que si el niño Dios les daba buena pesca o les daba mala pesca. Entonces, si les daba mala pesca o buena pesca, más que todo cuando había mala pesca, decía, hoy el niño no nos dio buena pesca. Entonces, de ahí surge el nombre niño, el niño. Sin embargo, es un fenómeno natural, siempre ha existido. Antes se hablaba del niño cada 3 o 4 hasta 7 años. Ahora hablamos más recurrente. Es un fenómeno que normalmente dura entre 8 hasta 18 meses. Y lastimosamente ahora lo estamos teniendo más seguido. Estábamos a principio de este año diciendo que íbamos a tener influencia del niño para mediados de año y que eso podría darnos algún problema con el cultivo de primera principalmente, pero desde junio hubo un cambio brusco en la temperatura superficial del mar y empezamos a hablar ya más de el fenómeno de la niña. ¿Qué consiste? Bueno, ahí justamente casi en el centro del Océano Pacífico, a la línea, casi a la altura de la línea del Ecuador, se mide la temperatura del mar. Si la temperatura del mar en algunas ocasiones se mantiene por más de 3 meses más caliente que en la mitad de 1 grado centígrado, entonces se dice que estamos en condiciones de niño. Cuando la temperatura del mar está más fría, que menos de medio grado que el promedio, entonces seguimos que está bajo condiciones de la niña. Entonces, eso es algo que se da en medio del Océano Pacífico que tiene repercusiones a nivel mundial. Sí. Otro oyente dice, quiero saber si va a afectar la tormenta Selma en el centro y sur del país. En el sur vamos a tener una alteración del oleaje y lluvias, sobre todo el día de mañana, y ya el domingo tenemos lluvias, pero más asociadas con la cercanía de la zona intertropical de convergencia y una línea de vaguada que se estaría formando y yendo hacia el centro de baja presión que se estaría ubicando ahí cerca de la isla, al norte de la isla del Cisne. Eso nos va a dar lluvias en La Paz, en Valle, Choluteca. La tormenta sí nos va a proporcionar esas lluvias el día de mañana. Pero ya para el domingo las lluvias tienen otra fuente y se inclinan más hacia el lado de Choluteca y la parte de San Lorenzo y Nacadome en Valle hacia Choluteca, ahí es donde vamos a tener las mayores precipitaciones, pero ya para La Paz bajarían las lluvias para el domingo. Sí. Bueno, están cayendo una gran cantidad de comunicaciones. Dice, ¿va a afectar la tormenta Selma acá en Intibucá? Nos dice otro amigo oyente. Sí, en Intibucá las lluvias esperamos para mañana, por eso es que todo el departamento de Intibucá, Lempira y Ocotepec están bajo alerta verde por 24 horas a partir de hoy al mediodía. Eso por las lluvias que pueden empezar a presentarse incluso desde mañana muy temprano. Sí. Bueno, no es válido, dice, hacer política con un evento de estos, lo refería el mismo comisionado, creo que no es
No es válido ni desde el gobierno, ni desde la oposición, ni desde ningún lado. Buenas tardes, un placer escuchar su programa. Los nombres de los huracanes, ¿de dónde provienen? Tengo esa curiosidad, dice don Francisco. Hay unas listas que se hacen y usted entra a la página del Centro Nacional de Huracanes, que es el vocero del Comité Ejecutivo de la Región 4 de la Organización Meteorológica Mundial. La Región 4 es una agrupación de países. La Organización Meteorológica Mundial organiza a todos los países que son suscriptores del convenio de la Organización Meteorológica por regiones. Entonces la Región 4 incluye Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y todo el Caribe. Y se reúne todos los años para revisar la lista de nombres. Solamente hay una lista que se repite cada 5 años o cada 6 años. Se están repitiendo las listas de nombres y se sacan de la lista nada más aquellos ciclones que provocan mucho daño y que a solicitud de un país miembro que no quieren recordar un fenómeno con ese nombre, entonces se retiran esos nombres. Pero las listas tienden a repetirse. Y van inicialmente, en un año empiezan con nombre de mujer y van alternándose con nombres de hombres en distintos idiomas. En español, inglés y francés están los nombres. Y entonces, y los nombres se pronuncian en la lengua en que están. Eso, y al siguiente año, entonces, si este año empezó con varón, por ejemplo, el otro año empezaría con nombre de mujer. Y ahí el segundo tiene nombre de alterno. Si este año empezamos con hombre, el segundo era mujer y así van alternándose. En el Atlántico, cuando empiezan con nombre de hombre, en el Pacífico empiezan con nombre de mujer. Sí. Es decir, no es nada improvisado. No, las listas sí son improvisadas porque se recurren a nombres que sean populares, y a solicitud de las partes. Bueno, sí, porque otro oyente dice, yo creía, dice, que se hacía porque se tenía la creencia que el científico que los descubría o el profesional, dice, llevaba su nombre. Hay esa creencia, yo creo que es importante para efectos de ilustración. Es que en astronomía sí se acostumbra a eso, que quien descubre un planeta, por ejemplo, quien descubre una estrella se le pone el nombre de eso, o quien descubre un cometa, se le pone el nombre de la persona que lo descubrió. Pero en meteorología no, los huracanes antes solo tenían números y después se le ponían nombres solo de mujeres. Entonces hubo un reclamo de que por qué eso. Entonces se empezó a alternar con nombres de hombres y mujeres. Sí. Bueno, acá otro oyente dice, don Lisandro, se puede llamar a ese mismo número el 911 cuando una persona dice de escasos recursos, por ejemplo, se le va a su casa o requiere de algún techo, ha quedado en la calle. Realmente es para cuando tenemos desastres o cuando tenemos emergencias. Si la persona, producto de un desastre, una emergencia, se le colapsó su vivienda, se le dañó su techo o algo, puede hacerlo. Perfecto. Buenas tardes, dice, le felicito por su programa. Realmente ahorita en estas tormentas todos los hondureños somos solidarios y miramos el buen trabajo que se está haciendo, dice. Llamen al 911, dice. Otro oyente nos dice, muy buenas tardes. ¿Por qué, dice, no se incluye en la currícula para ir ya introduciendo en las nuevas generaciones? Si bien es cierto, dice, yo soy una persona de arriba de los 40 años, nos cuesta un poquito más, dice, pero deberíamos de educar a las nuevas generaciones en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y sus efectos. Me parece una muy buena observación, don Lisandro. Bueno, nosotros el tema de desastres y vulnerabilidad lo enmarcamos en lo que lo denominamos gestión de riesgo. Nosotros con la Secretaría de Educación hemos estado trabajando desde el año 2010 en una currícula de gestión de riesgo en las escuelas. Tenemos una guía metodológica que precisamente estamos actualizando en este momento porque ya cumple 7 años, 8 años el próximo año. Así que estamos haciendo una actualización porque hay nuevas metodologías, nuevas amenazas. Por ejemplo, el tema de resiliencia o recuperación de las zonas es algo que se ha venido haciendo. Hay un nuevo marco internacional que es el marco de acción de Sendai que nos marca el camino y la ruta a seguir en este tema de gestión de riesgo. Esto es un convenio que se ha firmado por todos los países miembros de Naciones Unidas. Así que sí se ha venido trabajando, sí siento de que es un tema que no solo debemos de tocar en momentos de emergencia o de desastre. Ayer hablaba con una persona y me decía, ¿y qué se hace en los otros 6 meses del año? Entonces le digo, ¿cuáles otros 6 meses del año? Le digo, porque de enero a febrero tenemos frente frío, de febrero, marzo, abril, mayo tenemos sequía, incendios forestales, y de mayo en adelante tenemos lluvias y todavía las consecuencias de la sequía. Todo el año hay efectos del cambio climático. Cuando yo llegué a Copeco, alguna de la gente más que estaba algún tiempo ahí me decía, no, es que aquí tenemos tiempo de paz. Yo no he conocido en 8 años ningún momento de paz en Copeco. Porque son distintas manifestaciones, claro, pero el efecto lo tenemos.
El efecto es el forma mismo. permanente. El efecto es el mismo. También tenemos que sumar la vulnerabilidad que creamos los hombres en la mala construcción, en todo este tema. Así que son condiciones que lamentablemente sufrimos como país, pero que yo siento de que sí debe tener la importancia, como bien dice el oyente, en todo nivel y especialmente en educación. Otro oyente nos dice aquí, dejen de ponerle nombre, dice, de gente a los huracanes. No les deberían de poner nombres de personas, dice un amigo oyente. Hola, ¿qué tan peligrosa es la tormenta Selma para el sur del país? Ya lo explicaba don Francisco, que bueno, hay que tener las precauciones del caso y estar atentos a los pronósticos y a las comunicaciones que tenga la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, quisimos hacer un alto en todo este ambiente crispado que políticamente estamos viviendo en el país, para ocuparnos de un tema que debe ser de agenda permanente, el tema del cambio climático y sus efectos, y es un tema que es importante tenerlo muy en mente. Don Francisco Argeñal, sus palabras finales, sus recomendaciones, sus acotaciones para todos los oyentes y nuestros televidentes. Bien, recordar que la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre. Y entonces todavía tenemos un mes en el cual estamos en la transición hacia la estación seca. Sin embargo, no se descarta que podamos tener la ocurrencia de un fenómeno. Todavía tenemos condiciones muy favorables atmosféricamente para los próximos 15 días para que cualquier fenómeno que se pueda desarrollar se alcance niveles de intensificación. Es decir, si tenemos el paso de un frente frío nos dejaría bastante agua, si tenemos el paso de un ciclón tropical también nos dejaría bastante agua. Entonces, son cosas que debemos de vigilar bastante y que debemos que estar pendientes de la información que sale desde el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de COPECO, que es el ente oficial meteorológico a nivel nacional, y estar pendiente de las alertas que emite el COPECO. Solo así rapidito, dice otro oyente, ¿afectará Selma Colón, dice? No, Colón, las lluvias que tenemos también es asociadas con la cuña de alta presión que va a tener, pero ya en Colón, a partir del lunes o martes, ya las lluvias tienden a bajar más. La mayor afectación por la cuña va a estar en Cortés y en Atlántida. Su palabra final es don Lisandro Rosales, comisionado de COPECO. Gracias, Lehman, felicitarlo porque ha tomado este tema como realmente debe ser, un tema de suma importancia. Recordarle a la población de que son momentos muchas veces agobiantes o difíciles que se suceden con un tipo de tormenta, pero que aquí hacemos y apelamos a toda la ciudadanía, a todo el pueblo hondureño, sin distinción de colores, sin distinción de religión, sin distinción de ningún tipo, en ser solidarios, siempre informar correctamente, no tratar de tergiversar o inventar noticias que no son oficiales. Nosotros con la mayor responsabilidad del caso hacemos las advertencias y los boletines y las alertas, porque nuestro principal objetivo es el salvar vidas. Muy bien, don Lisandro Rosales, comisionado de COPECO, don Francisco Argeñal, han estado con nosotros en representación de la Comisión Permanente de Contingencia. Gracias a todos nuestros oyentes, a estar pendientes de los comunicados oficiales sobre estos eventos naturales. Gracias por su fiel sintonía. Dios mediante nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional. Hasta luego y que estén bien. Hola, ¿me da la afeitadora más barata? Uy,